Hola amigas, hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Hoy en este video tutorial les voy a presentar la palabra reservada Switch en Singhai, que es un entorno de desarrollo integral para programar en C o C++. Comenzamos. Bien, primero tenemos que saber qué significa esta palabra. Por ello tengo un documento preparado. Aquí podemos observar las principales características de esta palabra. Dice que la estructura switch nos permite evaluar una condición, es decir, nos va a permitir seleccionar entre varias opciones de un menú, y este puede ser una entrada del usuario o una condición dada por un proceso del programa, y de acuerdo a esta evaluación se ejecutarán un conjunto de instrucciones. La sintaxis es la siguiente. Primero está switch, que es la palabra reservada que indica el inicio de la estructura de control. Después está la expresión entre paréntesis. Es muy importante destacar que es de valor de tipo entero, porque si se llega a poner en valor real o decimal, no se va a poder ejecutar el programa posteriormente. Después está la palabra case, que es también una palabra reservada de esta estructura, que nos va a indicar qué opción se va a comparar entre el menú que nos pidan o que necesitamos realizar. Después los dos puntos que están aquí son muy importantes, indispensables y obligatorios para que su programa ejecute. Finalmente tenemos la sentencia que está después de case, que serán todo nuestro conjunto de procedimientos e instrucciones a realizar. Aquí tenemos expresión constante. ¿Por qué? Porque esta es la expresión entera que vamos a poner derivada de la expresión que tenemos aquí arriba. Y por último tenemos la palabra default, que es una palabra reservada que se va a utilizar para los casos en que ninguna de las sentencias anteriores que tenemos aquí sean verdaderas, y esta opción default puede estar en el programa o no. Bien, una vez que ya tenemos entendido qué es y para qué me sirve esta sentencia, tenemos aquí un pequeño programa a realizar. Dice: realizar un programa que realice operaciones básicas con dos números, suma, resta, multiplicación y división, a partir de un menú como el siguiente: 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división, y que se repita el programa tantas veces sea necesario hasta que se presione 0. Así que nos vamos a ir a Singhai para poder empezar. Comenzamos con la librería, en este caso sería include IOString. ¿Por qué? Porque este es utilizado para operaciones de entrada y salida. Esta es la librería designada. Después se pone main, se abre la llave, y ahora sí, se nos pedía realizar un programa que ejecutara operaciones básicas de dos números. Por lo tanto, vamos a asignarle el valor a dos números con float, que es para números de tipo real, num1, num2, y por supuesto tenemos que sacar los resultados de cada operación. Vamos a asignarle los siguientes nombres para vincular su significado: rs de resultado de suma, rr resultado de resta, rm resultado de multiplicación y rd resultado de división. No olviden el punto y coma al final. Y después tenemos, recuerdan la parte de la sintaxis en que teníamos a switch y después entre paréntesis
la parte de tipo entero que tenemos que declarar desde el principio para que se pueda utilizar en el programa. Lo declaramos con int para tipo entero, int, y en este caso le vamos a poner selección porque tenemos un menú. Cerramos con punto y coma y después con printf, que es la palabra reservada para escribir letreros e imprimir. Vamos a escribir, se abre paréntesis, se abren comillas, este programa realizará operaciones básicas de dos números. Muy bien, cerramos las comillas, cerramos el paréntesis, punto y coma. Después vamos a poner printf. De nuevo vamos a escribir otro letrero, vamos a ponerle menú, vamos a cerrarlo y de nuevo vamos a escribir aquí. Ahora vamos a empezar a escribir el menú como nos habían pedido. Número 1, así lo vamos a poner, va a corresponder a la suma, y el número 2 a la resta. Aquí un truco es copiar algo similar a lo que vamos a poner y duplicarlo cuantas veces lo necesitemos. Número 2, número 3, número 4, suma. Muy bien. Ahora también tenemos que escribir 0, con el cual vamos a salir del programa, como nos habían indicado. Muy bien. Después de hacer esto, tenemos que leer la opción con scanf. Se abre el paréntesis. Aquí vamos a ver comillas. Y como lo que vamos a leer es de tipo entero, utilizamos símbolo de porcentaje y la D. Se cierra el paréntesis, coma, símbolo de ampersand, selección, que es lo que tenemos en esta parte, lo que vamos a leer, y el punto y coma. Ya tenemos la primera parte, que es la parte de los letreros y la parte que lee la sentencia. Ahora, cuando se va a ejecutar el programa, lo que pasa es que se juntan todos los renglones porque no hay espacio, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es dejar renglones vacíos, espacios vacíos, para que el programa se vea como lo tenemos en pantalla. Y para ello necesitamos colocar una diagonal inversa, una N. Este conjunto va a formar un renglón vacío, y aquí podemos hacerle dos renglones, por ejemplo. Aquí le podemos dejar otro para que se salte a la línea de abajo, y vamos a ponerle uno en cada renglón. Aquí podemos poner printf y ponemos los renglones, y ya tenemos muy bien organizado nuestro programa. Bien, ahora sí, vamos a empezar con la sentencia, la palabra reservada switch. La escribimos, tenemos que poner entre paréntesis la parte entera, nuestra clave, que sería selección. Aquí no lleva punto y coma, es importante porque si le ponen punto y coma no se ejecuta. Tenemos que abrir una llave de la palabra reservada y empezamos como en la sintaxis, case, y vamos a usar aquí la palabra constante clave, va a ser el número 1, porque tenemos que el 1 se va a asignar a la suma.
Por lo tanto, vamos a poner case cuando el caso sea 1 en español, 2 puntos, y vamos a saltarnos al renglón de abajo para tener un mayor orden. Vamos a poner printf, se abre paréntesis, vamos a escribirle dame un número, punto y coma. Vamos a leer esa variable de la misma manera. Aquí la diferencia en comparación con esta variable es que este es de tipo entero y la de aquí va a ser de tipo real, por lo tanto va a ser porcentaje f, se cierran las comillas, coma, ampersand, y vamos a colocar aquí el número 1, se cierra el paréntesis y también punto y coma. Ahora vamos a hacer lo mismo y yo recomiendo copiar y pegar, y vamos aquí cambiar otro número, y aquí vamos a cambiarle por supuesto también el número 2, porque si no va a ejecutar como solo un número y va a haber un error de lógica. Ahora, una vez tenido esto, vamos a hacer la operación que no se va a ver en nuestro programa pero que se va a realizar. RS es el resultado de suma que declaramos al inicio, igual al número 1 más el número 2, punto y coma, print f. Vamos a imprimir ahora el resultado con un letrero que va a decir el resultado de la suma es, dos puntos, espacio. Podemos ponerle cierta condición. El resultado puede tener demasiados decimales a la hora de ejecutarlo, pero nosotros solamente lo queremos con 2 decimales. Entonces ponemos el símbolo de porcentaje, punto y el número de decimales, en este caso 2, y la variable de tipo real que es f, se cierran las comillas, coma, y ahora se va a poner el resultado de la variable de la suma, que sería rs, se cierra el paréntesis y punto y coma. Muy bien, ahora aquí tenemos ya lo que se va a ejecutar si es que se diera desde aquí el número 1, que sería una suma. Eso mismo vamos a hacerlo con el caso 2, el caso 3, el caso 4. Vamos a escribir aquí, en vez de rs, vamos a escribir rm y rd. Pero no olvidemos poner aquí lo mismo, si no va a sacar el resultado de la suma en todas. Ahora bien, para el caso 2 se va a hacer aquí una resta, aquí se va a hacer una aplicación y aquí se va a hacer una división. ¿Qué va a pasar cuando lo ejecutemos? Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestros primeros letreros. Vamos a escribir 1. Nos pide otro número, 5 puntos, otro número, y vemos que solamente tiene 2. Aquí tenemos un error. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vuelve a pedir otro número, pero el programa tuvo que haber terminado. ¿Qué es lo que pasa? Para resolver esto tenemos que ver otra palabra reservada que nos va a permitir eliminar este error. La palabra que vamos a usar es break, como significado en español, significa romper. Vamos a romper con esa estructura lógica. La vamos a colocar después del caso 1, del caso 2, 3 y 4. Muy bien, con esto eliminamos el error que anteriormente vimos. Bien, ya tenemos nuestro programa casi terminado. Lo único que nos falta es el final que nos habían puesto, que es que se realice todo cuantas veces sea necesario hasta que se presione 0 en esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de una función, de un bucle, de un ciclo que se llama doWhile. doWhile sirve para hacer ciclos indefinidos de ciertos procedimientos, como va a ser todo el que acabamos de realizar.
Entonces, si queremos que todo se repita, tenemos que ingresar desde este programa. Realizará operaciones básicas. Y aquí pondremos do. Aquí vamos a tener el final, do while, y dentro de while vamos a poner que esto se haga hasta que la selección sea diferente de 0. Si se pulsa 0, se termina el programa. Y muy importante este punto y coma, porque si no, no ejecuta el programa. Y como forma de agradecimiento vamos a decir que cuando pase eso, el programa le diga: gracias por usar este programa. Muy bien, ya tenemos todo hecho. Ahora lo único que podemos hacer es darle un poco de estética con espacios y vamos a ver qué tal queda. A ver, vamos a comprobarlo. Le damos 1, tiene que aparecer. Y aquí tenemos demostrado los dos decimales y vemos que nuestro programa se vuelve a repetir gracias a nuestro bucle do while. Nos salió negativo porque estamos usando números de tipo real. Vamos a dividir de tal forma que salgan muchos decimales y solo tenemos 2 decimales. Ahora, ¿qué pasa si ponemos otro número que no sea de los que tenemos en el menú? Por ejemplo 5. Nos vuelve a ejecutar el programa porque nuestro valor no es válido. Entonces se va a repetir hasta que le pongamos un valor que sea válido. ¿Qué pasa si le ponemos 0? El programa termina y aparece nuestro letrero: gracias por usar este programa. De esta manera tenemos terminado nuestro programa. Esta sentencia se puede ocupar para una infinidad de programas, siempre y cuando tengan un menú del cual las opciones se puedan categorizar, como en esta parte, y podamos hacer un conjunto de sentencias de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, yo tengo un conversor de unidades, brevemente se los explicaré. Aquí tenemos un conversor de unidades, tenemos que queremos convertir metros, centímetros, pies y yardas entre sí mismos. En este caso tengo 2 sentencias switch, sería un switch anidado, en el que el segundo va a hablar sobre la longitud y que en el caso de que tengamos otro menú podamos hacer otras operaciones, por ejemplo cómo pasar de metros a centímetros, de metros a pies, de metros a yardas. Esta es una forma de poder representar todos los posibles resultados con estas 4 variables de un menú que está dentro de otro menú. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya servido esta explicación sobre la palabra switch y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.